Vamos a empezar, compañeros. Ya ayer hablamos un poco de la cuestión sustantiva del derecho del trabajo. Analizamos aspectos muy importantes como los actores de la relación laboral. Hablamos del contrato individual, del contrato colectivo, del contrato ley. Revisamos un poco también algunas prestaciones que tienen los trabajadores, como por ejemplo las vacaciones, la prima vacacional. Hablamos de la jornada extraordinaria. Hablamos también, por ejemplo, del reparto de utilidades, hablamos de la prima de antigüedad, hablamos de la jornada laboral, la diurna, la nocturna, la mixta, hablamos, por ejemplo, del tipo de salario, unidad de tiempo, por unidad de obra, por lo que conocemos por comisión, a precio alzado. Estudiamos cómo se integra el salario, ¿verdad? Revisamos el tema del aguinaldo, de las vacaciones y la prima vacacional, que es un factor de integración de salario. Revisamos también en qué supuestos se paga la prima de antigüedad y cuál es el límite que establece para el pago de la prima de antigüedad. Si ustedes recuerdan, estimados amigos, también revisamos lo referente a el reparto de utilidades. Recuerden que se tiene que presentar todas aquellas empresas que presenten utilidades de conformidad con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sobre esas utilidades, el 10% le van a corresponder a sus trabajadores. Personas físicas a más tardar al 30 de junio y personas morales al 31 de mayo. Recuerden que el patrón tiene la obligación de presentar su declaración anual y al final, pues si tenemos alguna observación, podemos inconformarnos con esa partición con el pago de utilidades para los trabajadores. Vimos qué personas se encuentran exentas del pago y qué trabajadores también se encuentran exentos de este pago. Recuerden que analizamos el factor de días y el factor de sueldos, 50% para el factor de días y 50% para el factor de sueldos. Inclusive hicimos un poco un ejercicio de cómo opera esto, estimados amigos. Revisamos la parte referente a el procedimiento laboral, analizando, por ejemplo, causas de suspensión y causas de rescisión de la relación laboral. Tanto en la rescisión hablamos de causas imputables al patrón y también hablamos de causas imputables al trabajador. Recuerden que mencionamos los elementos que debe de incluir el aviso de rescisión y también, maestros, me comentaban algunos de ustedes el tema de que la nueva reforma laboral contempla alguno de los dos supuestos. Presento el escrito directamente al trabajador o también puedo irme directamente al tribunal, ¿verdad? A presentar iniciar este procedimiento para procesar. Y también ya no es una carga de la prueba definitiva de que si el patrón no presenta esto por escrito, se va a considerar un despido injustificado. Recuerden que en el procedimiento laboral, estimados amigos, revisamos el tema de que cuando el trabajador inicia un conflicto por un despido que considera injustificado, podrá reclamar el tema de una indemnización o también el tema de una reinstalación, ¿verdad? En el caso de indemnización, hablamos de 90 días con el sueldo integrado y bueno, y demás prestaciones que revisamos. Por ejemplo, en el caso de renuncia voluntaria, el trabajador presenta parte proporcional de aguinaldo, parte proporcional de vacaciones y prima vacacional. Si trabajó en la empresa más de 15 años, tiene derecho a una prima de antigüedad y también a salarios devengados. Si el trabajador es despedido por una causa justificada, hablamos de parte proporcional de aguinaldo, parte proporcional de vacaciones y prima vacacional, prima de antigüedad, salarios de vengados, y son las prestaciones a que tiene derecho. También, por ejemplo, en el caso de despido injustificado, hablamos de parte proporcional de aguinaldo, parte proporcional de vacaciones y prima vacacional, hablamos de la prima de antigüedad, salarios de vengados, hablamos de los salarios caídos y además hablamos de la indemnización constitucional. Y hablamos de otros supuestos muy interesantes que es importante revisarlos. Recuerden las autoridades
laborales antes de la reforma. Tenemos a las juntas de conciliación, juntas de conciliación y arbitraje, que son tripartitas, conformadas por representantes del patrón, representantes del gobierno, representantes de los trabajadores, y que además son autoridades de naturaleza administrativa, aunque ejercen funciones materialmente jurisdiccionales. Analizamos cómo operan estas juntas de conciliación y arbitraje y la competencia de las juntas federales con las juntas locales. El fundamento lo tenemos en el apartado A del artículo 123 en la fracción 31. Muy bien. Y hablamos de las nuevas autoridades laborales, tanto las de mediación como las autoridades jurisdiccionales. De mediación destacamos Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y los centros locales de conciliación. Y las jurisdiccionales hablamos de los tribunales del trabajo, ¿verdad? Y señalamos que la competencia se encuentra en ese apartado A, fracción 31 del artículo 123. Señalamos, estimados amigos, el procedimiento ordinario en materia del trabajo con todo lo que conlleva la conciliación prejudicial y que al final de cuentas, si no llegamos a un acuerdo, se va a entregar una constancia de agotada la instancia y eso implicaría, compañeros, con un requisito de procedibilidad para iniciar el conflicto laboral ya ante los tribunales correspondientes. Esos son, en general, algunos puntos que estudiamos con antelación, ¿verdad, compañeros? Creo que hasta ahí no tenemos dudas. Vamos bien, ¿verdad? En ese desarrollo. Muy bien. Empezamos entonces, ahora sí, compañeros, ya con las vicisitudes del amparo y vamos a ver algunos aspectos muy particulares en relación al derecho del trabajo. Iniciamos con esta frase de Arturo Graf, la cual nos dice: el hombre comienza en realidad a ser viejo cuando deja de ser educable. Muy bien, compañeros. Vamos a empezar entonces con una pequeña mención que señalábamos ayer. El juicio de amparo como un medio de control de constitucionalidad que tiene el gobernado para defenderse de violaciones que se encuentren contempladas en la Constitución, en los tratados internacionales, contra actas de autoridad que vulneren estos derechos y también en tema de invasión de competencias que causen un agravio a los derechos fundamentales del gobernado. El fundamento, por supuesto, lo tenemos en los artículos 103 y 107 de la Constitución, y bueno, la norma reglamentaria de la llamada ley de amparo. De forma supletoria aplicamos el Código Federal de Procedimientos Civiles y por supuesto que la finalidad del amparo es restituir al gobernado en el goce del derecho que hubiese sido vulnerado como consecuencia de un acto de autoridad y bueno, restablecer las cosas en ese estado que se encontraban antes de la violación. El amparo de conformidad con Eduardo Ferrer MacGregor, vamos a encontrar algunos aspectos muy importantes, como por ejemplo, el amparo es un medio de control de constitucionalidad de normas generales. ¿Qué significa esto, estimados amigos? Las normas generales son, por ejemplo, las leyes, los tratados, los reglamentos, los decretos, etcétera, etcétera. Cuando hablo de las leyes, hablamos de leyes que emanan del Congreso de la Unión y las leyes locales. Del Congreso de la Unión señalamos nacionales, generales, federales. ¿Sale, compañeros? Muy bien. Todas estas normas
tienen que ser creadas de conformidad con la Constitución. Todas esas normas no pueden contradecir la norma que les da origen, la Constitución. A golpe de jurisprudencia, a golpe de ejercicio de constitucionalidad, las normas contrarias a la Constitución no van a tener efectos. Pero hablamos de efectos relativos. Recuerden la famosa fórmula Otero. Al final de cuentas, esa es la naturaleza del amparo. Recuerden un poco el esquema que analizamos ayer. Hay un punto que da origen a todo. El hecho. Aquí está. Este hecho no es jurídico. Es un hecho social, es un hecho económico, es un hecho político, etcétera. Este hecho va a traer como consecuencia la conformación de una norma 1, la norma constitucional. Muy bien. Esta norma es la base que organiza el Estado. La norma establece la competencia de la autoridad. Esta norma crea el ulterior ordenamiento jurídico. Muy bien. Como da vida a los actos de autoridad, hablamos de un acto de autoridad 1, la función legislativa. Sale los poderes constituidos. Esta autoridad va a crear la norma número 2. Aquí tenemos a las normas generales. Estas normas tienen como origen a la norma 1. No pueden contradecirla. Y entonces, cuando nosotros promovemos un amparo contra normas generales, estamos haciendo un control de constitucionalidad. No permitimos que una norma contraria a la Constitución tenga efectos. ¿Se entiende, compañeros? Al final de cuentas, ese es el propósito del amparo contra normas generales. Muy bien. ¿Cómo hacemos esto? Pues normalmente con la norma general hago un ejercicio de interpretación conforme la norma general a la luz de la Constitución, pero ahora también hago un ejercicio de interpretación conforme de convencionalidad a la luz de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Muy bien, compañeros. Ok, este es un amparo que ahí tenemos, el amparo contra normas generales. También encontramos, estimados amigos, el denominado amparo contra detenciones arbitrarias. Muy bien. Recuerden que este es uno de los propósitos del amparo. El antecedente, el habeas corpus. La autoridad va a hacer una detención. Ok. Al final de cuentas, esa autoridad tiene que cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento. Y si la detención es contraria a derecho, a través del juicio de amparo, vamos a defendernos contra ese acto de autoridad. Muy bien. También revisamos el amparo contra actos u omisiones de las autoridades administrativas, de las autoridades legislativas. A ver, compañeros, no hablo de las jurisdiccionales todavía, ¿eh? Hablamos de actos de autoridad. ¿De qué tipo de autoridad? Autoridades administrativas, autoridades legislativas. Cuando mencionamos los actos, hablamos actos positivos, pero también hablamos de los negativos, las omisiones. Muy bien. Ok. En los actos administrativos, hablamos de
federales, locales, municipales, legislativo, tanto del Congreso de la Unión como de los congresos locales. Y dentro de la administración, tanto la centralizada, desconcentrada y descentralizada. Muy bien, contratos u omisiones que vulneren los derechos fundamentales de los gobernados contemplados en la Constitución, contemplados en los tratados internacionales. Esto es un tema de procedibilidad del juicio de amparo. También, por supuesto, estimados maestros, analizamos el tema del amparo casación. Este amparo lo conocemos con el nombre de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ¿verdad, compañeros? Al final de cuentas, sobre esa sentencia vamos a revisar las violaciones en el proceso y las violaciones que se hubieran cometido al momento de dictar la sentencia. Y tenemos, por supuesto, el amparo en particular en materia agraria que tiene una tramitación muy particular. Y además, en algunas materias, como la materia laboral rige un principio que se llama suplencia de la queja deficiente, que sería una excepción al principio de estricto derecho. Muy bien. Todo esto, al final de cuentas, nos lleva a principios rectores que rigen al juicio de amparo. Por ejemplo, el de instancia de parte agraviada. El quejoso que considera que el acto de autoridad vulnera sus derechos fundamentales. El quejoso que considera que ese acto o esa omisión le causa un agravio a sus derechos contemplados en la Constitución, contemplados en los tratados internacionales, y entonces tiene que presentar su demanda de amparo. Tiene que poner en marcha a los órganos jurisdiccionales. También tenemos, por ejemplo, que demostrar la existencia de un agravio personal y directo, la afectación de un derecho sustantivo, la afectación de un derecho fundamental contemplado en la Constitución, en los tratados internacionales y en las normas generales, porque también de conformidad con el artículo 14 y 16, pues también se va a proteger todo el ordenamiento jurídico a través de este medio de control de constitucionalidad. Muy bien, si no demostramos la existencia del agravio, pues bueno, entonces el amparo será improcedente o en todo caso, si se admitió la demanda de amparo con posterioridad en la audiencia constitucional o antes de la celebración de la audiencia, podrá decretarse el sobreseimiento. Muy bien, también señalamos el principio de definitividad que implica debes de agotar todos los recursos, debes de agotar todos los procesos que contemple la norma que regula el acto reclamado para dejar sin efectos el mismo. Agotando todos estos recursos, ahora sí te puedes ir al juicio de amparo, con la excepción, por ejemplo, del tratándose de normas generales, con excepción de tratándose de terceros extraños a juicio, con la excepción de tratándose cuando se vulneran derechos sustantivos contemplados en la Constitución, cuando, por ejemplo, para conceder la suspensión, la norma que regula el acto, pues nos piden más requisitos que la propia ley de amparo. También señalamos el principio de estricto derecho, estimados amigos, que implica que el juez de amparo solamente se va a pronunciar sobre los conceptos de violación que nosotros señalemos en nuestra demanda de amparo, sin hacer ningún otro pronunciamiento. Algunas excepciones, por supuesto que existen. En materia laboral, la tenemos en favor del trabajador. En materia penal, en favor en favor del imputado, aún ante ausencia de conceptos de violación. ¿Vale? En materia, por ejemplo, familiar,
cuando se afecte el tema de la integridad de la familia, en favor de los menores de edad. Bueno, son varios supuestos que establece en el tema de estricto derecho. La relatividad de sentencias, compañeros, implica que cuando se resuelva el amparo, se va a resolver sobre la persona que solicitó la protección de la justicia federal, sin hacer ninguna declaración general. Al final de cuentas, es solamente por la parte que promueve este juicio de amparo. Muy bien. Destacamos que las partes que intervienen en el juicio de amparo van a ser el quejoso, persona física, persona moral que recibe la afectación de un acto de autoridad y que vulnera sus derechos fundamentales contemplados en la Constitución, contemplados en los tratados internacionales. ¿Verdad, compañeros? También destacamos, por supuesto, el tema de la autoridad responsable. La autoridad que por acción u omisión vulnera los derechos fundamentales del gobernado. Esta autoridad responsable realiza actos que son unilaterales, que son imperativos y que son coercitivos porque disponen del ejercicio de la fuerza pública para hacer cumplir estas disposiciones. Muy bien, señalamos al tercero interesado, al tercero interesado que tiene, de alguna manera, gestionó el acto que el quejoso está impugnando, tiene un interés de que el mismo se materialice en una controversia, es la contraparte del quejoso. Entonces tiene un interés opuesto a este. Y tenemos al Ministerio Público, solamente para hacer una pequeña remembranza de aspectos importantes del juicio de amparo. Muy bien, compañeros. Ok, destacamos algunos supuestos importantes que mencionábamos sobre improcedencia y sobreseimiento del juicio de amparo. La improcedencia podría establecerse tanto en el aspecto constitucional, en el aspecto legal, en el aspecto jurisprudencial. Algunos aspectos de improcedencia en un ámbito constitucional, por ejemplo, tenemos en materia electoral. Artículo 60 y artículo 99, párrafo cuarto, de fracción cuarta, perdón, de la Constitución. ¿Sí? No procede el juicio de amparo contra actos derivados de temas electorales. Para eso tenemos una ley especializada en tema de medios de impugnación en materia electoral, ¿verdad? Y tenemos procedimientos ante las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, tribunales locales en materia electoral y Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Señalamos también la improcedencia del juicio de amparo contra juicio político y declaración de procedencia, ¿verdad? A final de cuentas, señalamos que estos procedimientos es para aquellos servidores públicos que contempla la Constitución gocen de un fuero en ejercicio de estas funciones que realizan. Y a final de cuentas, si van a ser sometidos a un procedimiento de esta naturaleza, ellos no pueden tramitar el juicio de amparo, porque es una facultad política discrecional que la Constitución confiere a el Congreso de la Unión. Muy bien. Materia legal. Destacamos la improcedencia del juicio de amparo contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al final de cuentas, se contempla que la Corte no comete violaciones a derechos fundamentales. No procede el amparo contra actos de la Corte porque es la máxima autoridad jurisdiccional. Muy bien. Tampoco contra actos procedentes de otro juicio de amparo. O sea, ni modo que promovamos el amparo contra otro amparo, ¿verdad? Eso también no sería procedente. Contra actos de naturaleza política.
Imaginen, la Constitución confiere una función discrecional que realiza el Senado de la República en el tema de la elección de ministros de la Corte. Designamos al maestro Juan Martín, al maestro Emilio y al maestro Noé. Como en la terna no se designa al maestro Noé como ministro, el maestro se inconforma y presenta su amparo. Sería improcedente porque esta es una facultad discrecional que se le confiere a el Senado de la República. Es un acto de naturaleza política. Improcedente el juicio de amparo por razón de litispendencia. ¿Sale? En el año 2020, año de la pandemia, este quejoso promovió un amparo contra una autoridad de naturaleza administrativa del Estado, del local, es una autoridad local administrativa contra determinado acto de autoridad. Muy bien. Como pasó la pandemia, pues no le dio seguimiento y para 2021, pues presenta su juicio de amparo y lo vuelve a presentar contra la misma autoridad, contra el mismo acto de autoridad. Cuando lo presenta, le dicen que su amparo es improcedente porque está pendiente de resolución el amparo que presentó con antelación. Este es el tema de litispendencia. ¿Se entiende? Los autos que tramitan este amparo se van a tener que remitir a el juez que conoció del juicio de amparo en el 2020. Muy bien. Perfecto. Destacamos, estimados amigos, también el tema de cosa juzgada. Ya hubo un pronunciamiento en el juicio de amparo sobre ese acto de autoridad. Ya se pronunció. No fue favorable la resolución para el quejoso y entonces vuelve a presentar un amparo contra ese acto. Ya es cosa juzgada, ya no va a ser materia del juicio de amparo. Si no acreditamos el agravio personal y directo, pues bueno, el amparo va a ser improcedente, ya sea porque no se afectan los intereses del quejoso o también contra normas heteroaplicativas que requieren un primer acto de aplicación para la procedencia del juicio de amparo. Recuerden que contra normas generales tenemos la oportunidad cuando la norma entra en vigor, si nos causa un agravio, pues bueno, tenemos 15 días. Estas se llaman normas autoaplicativas o contra el primer acto de aplicación señalamos las normas heteroaplicativas y son 15 días para la tramitación del juicio de amparo. A grosso modo, este esquema, compañeros, lo vamos a complementar con este otro para concluir con el tema de improcedencia. Señalamos también el tema de improcedencia porque se ha consumado de forma irreparable el acto reclamado. ¿Sale? Ya no subsiste, ya no hay materia y entonces el amparo va a ser improcedente. Se ampara Juanito contra una orden de aprehensión. ¿Qué creen? En el momento que estaba en trámite su amparo se llevó a cabo la detención, pues ya se consumó el acto, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Ya cesaron sus efectos. Muy bien. Señalamos también, compañeros, por cesación de los efectos del acto reclamado. Esto yo lo hacía mucho en materia laboral. Les voy a comentar más o menos qué ocurría. En este supuesto, el procedimiento laboral tenía lo que es la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Posteriormente se ofrecían ofrecimiento y admisión de pruebas, se realizaba el desahogo de las pruebas, había un periodo de alegatos y después de esto
ya no habiendo ninguna prueba pendiente por desahogar, el expediente se iba a una fase que le llaman dictamen. En esta fase, pues, a veces tardaban meses, compañero, mucho tiempo se quedaba ahí. Entonces, normalmente lo que yo hacía es tramitaba un amparo señalando algún tema de violación al debido proceso, cuestiones referentes con el artículo 14, artículo 16, artículo 17, y bueno, lo que yo quería que la autoridad dictara un laudo. Cuando se emplazaba a la Junta de Conciliación y Arbitraje y ella rendía su informe justificado, ¿qué creen que hacía normalmente? Pues decía en el informe justificado que no había razón de continuar con el amparo en virtud de que ya se había dictado el laudo. Esto era lo que yo esperaba. El amparo cesó, ya cesaron los efectos del acto reclamado y como consecuencia, pues ya no tiene caso continuar con el amparo. ¿Se entiende, compañeros? Porque cesaron los efectos del acto de autoridad. Entonces, posteriormente, me calificaban mi amparo como se actualizaba una causal de sobreseimiento y mi amparo se sobreseía. Pero, a final de cuentas, había logrado mi cometido, que era que la Junta de Conciliación y Arbitraje dictara el laudo correspondiente. Más o menos, compañeros, es un tema que quería compartir. Señalamos la violación al principio de definitividad. Recuerden, compañeros, es muy importante este punto porque si no agotamos el principio de definitividad, el amparo va a ser improcedente. Si se contempla un recurso, hay que agotarlo. Si está pendiente un recurso, hay que permitir que verifiquemos el pronunciamiento de la autoridad y contratos de autoridades distintas a tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en procedimientos seguidos en forma de juicio, vamos a hacer valer el amparo contra la última resolución. También destacamos en el tema de consentimiento expreso tácito del acto reclamado. Ante la autoridad manifestamos, pues de alguna manera, el consentimiento de dicho acto. Ya no nos podemos amparar contra ellos. O también teniendo un plazo para tramitar el amparo, no lo hacemos. Entonces son actos que al final de cuentas consentimos tácitamente o plazos para la realización de algún recurso y bueno, de alguna manera no se presenta y nos encontramos bajo esta causal de improcedencia del juicio de amparo. Muy bien, levantó la mano mi estimado maestro Eugenio González. Lo escuchamos, maestro Eugenio. Buenos días. Una pregunta. Por ejemplo, ahí cuando son resoluciones seguidas en forma de, o sea, de un procedimiento, bueno, no, ¿cómo fue el término correcto? Procedimiento seguido en forma de juicio, ¿verdad? Sí. De autoridades distintas a tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ¿no? Sí, ahí en esos, por ejemplo, es esperarse hasta que la autoridad dentro de su procedimiento dicte la sentencia, pero sería, ahí siempre me ha quedado duda cuando procede el amparo directo o el indirecto, porque vendría siendo como una resolución que pone fin a ese procedimiento, sería por la vía directa. No, a ver, al final de cuentas, este es un procedimiento administrativo. Las violaciones seguido en forma de juicio. Las violaciones que te cometan durante este procedimiento, a final de cuentas las vamos a hacer valer en la última resolución. ¿Sale? Es un tema de amparo indirecto, no confundirlo con el amparo directo que, como usted señala, procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio. La violación que aquí que usted le comentan durante este procedimiento, aquí la vamos a hacer valer contra la última resolución en procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, mi estimado maestro Eugenio. Profesor. Sí, maestro. También, o sea, es importante el distingo de lo que preguntaba el compañero Eugenio. Aunque es un procedimiento seguido en forma de juicio, a final de cuentas, quien resuelve no es un tribunal judicial, ni administrativo, ni laboral. De ello no se
no se, no constituye la hipótesis del amparo directo. El amparo directo debe ser también emitido por un tribunal. Ujú. En la hipótesis que usted plantea, a final de cuentas resuelve una autoridad administrativa y no un tribunal, y por eso es que la vía del amparo es indirecta, ¿no? Ok, muy bien. Excelente, excelente, maestro Edgar. Es un complemento muy importante y nos ayuda a entender la naturaleza de este procedimiento administrativo. Muchas gracias, maestro Edgar. Y bueno, no sé si le ayudó con el comentario el maestro Edgar, maestro Eugenio. Sí, bastantes. Entonces, a lo que entendí, Edgar, es que si es dictado por una autoridad administrativa, la vía va a ser la indirecta. Ujú. Sale por la naturaleza del acto que estamos mencionando. Inclusive ahorita vamos a ver un poquito de procedibilidad del amparo indirecto, para ver si esto le queda un poquito más claro, mi estimado maestro. Muy bien. Ok. Rápidamente, compañeros, vemos el tema de sobreseimiento, ¿verdad? Sentarse sobre. Muy bien, no darle continuidad a la tramitación del juicio de amparo, poniendo fin al mismo sin resolver la cuestión de fondo que se hubiese planteado, ¿verdad? En este caso, compañeros, destacamos algunos puntos muy importantes de sobreseimiento. Si el quejoso se deshice de forma expresa de la demanda, decide ya no continuar. En el caso de fallecimiento del quejoso, cuando se trate de derechos personalísimos, porque si son patrimoniales, la sucesión del quejoso pudiese continuar con la tramitación del juicio de amparo. Si se actualiza una causal de improcedencia, porque muchas veces, pues no es notoria desde el momento que se presenta la demanda. Si fuera notoria, entonces se desecha la demanda. Si no es de todo notoria, es posible que la autoridad la admita, pero con posterioridad, antes de la celebración de la audiencia constitucional, pues de alguna manera se logra acreditar esta causal de improcedencia y entonces nos encontramos bajo este supuesto de sobreseimiento por inexistencia del acto reclamado o porque han cesado sus efectos, como en el caso que les mencioné en materia laboral, y también por inactividad procesal, por falta de promoción del quejoso, porque una vez que inició el trámite del amparo, pues al final de cuentas no ha gestionado la continuidad de este medio de control de constitucionalidad. Ayer destacábamos que hay dos tipos de amparo, amparo indirecto y amparo directo. Señalamos que el amparo indirecto también se le conoce como biinstancial, porque al final de cuentas la sentencia que se dicte en este juicio de amparo va a ser objeto de recurso de revisión y esta revisión será conocida por el superior jerárquico del juez de amparo, que será el Tribunal Colegiado de Circuito y en algunos casos, como en amparo contra leyes, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay una doble instancia. En el amparo directo señalamos que procede el amparo directo contra sentencias definitivas, laudos, resoluciones que pongan fin al juicio. ¿Sale? Por violaciones en el proceso, por violaciones al momento de dictar la sentencia. Este amparo normalmente no tiene una segunda instancia. Es un amparo que también llamamos uninstancial, salvo que se plantee una cuestión de constitucionalidad en el juicio de origen,
entonces es probable que podamos presentar recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sería la excepción a la regla en el tema de amparo directo. Recuerden que el amparo indirecto va a ser conocido por los juzgados de distrito. Estos juzgados tienen una doble competencia, como jueces de procesos federales y como jueces de amparo. Como jueces de procesos federales, su superior jerárquico serán los tribunales unitarios de circuito. Y como jueces de amparo, su superior jerárquico serán los tribunales colegiados de circuito. En un procedimiento de esta naturaleza, las violaciones cometidas por un tribunal unitario de circuito en un proceso federal, en amparo indirecto, van a ser conocidas por otro tribunal unitario de circuito. Muy bien, compañeros. Ok, ahora sí, entramos a procedencia del juicio de amparo indirecto. Vamos a ver muchos supuestos. Aquí vamos. Ahí va. Primero, contra normas generales por su sola entrada en vigor. ¿Cómo se llaman estas normas, compañeros? Por la simple entrada en vigor me causan un agravio. ¿Qué tipo de normas son? Heteroaplicativas. Autoaplicativas. Autoaplicativas. ¿Cuál es el plazo que tenemos para la interposición del amparo? 30 días. 30 días. Muy bien. Contra el primer acto de aplicación. ¿Cómo se llaman estas normas? Heteroaplicativas. Ok, ¿cuántos días tenemos para la tramitación del juicio de amparo? 15 días. 15 días, ¿sale? Aquí están las normas generales. Aunque las normas autoaplicativas tenemos 30 días a partir de su vigencia y hay una segunda oportunidad tras el primer acto de aplicación, que ahí serían 15 días, ¿no? Entonces hay dos oportunidades para las autoaplicativas. Pues sí, exactamente. Al final de cuentas, si a lo mejor no logro demostrar que la simple entrada en vigor de la norma me causa un agravio, posiblemente mi amparo va a ser improcedente. Pero como dice el maestro Edgar, tengo una segunda oportunidad cuando se realice el primer acto de aplicación, ¿verdad? Muy bien. Tratados internacionales, leyes federales, constituciones de los estados, Constitución de la Ciudad de México, leyes de los estados de la Ciudad de México, reglamentos federales, reglamentos locales, todo tipo de decretos, acuerdos y resoluciones de observancia general. Todos esos son temas del juicio de amparo indirecto. ¿Se entiende, compañeros? Un ejercicio de control de constitucionalidad. Segundo caso de procedencia del amparo indirecto. Ahí va, estimados maestros. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas a tribunales administrativos y del trabajo. ¿Sale? Esto también ya lo hemos destacado con antelación. Estas autoridades administrativas, estas autoridades legislativas, sus actos u omisiones que causen agravio al quejoso van a ser materia del juicio de amparo indirecto. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Autoridades administrativas y autoridades legislativas contra actos u omisiones. Seguimos con la procedencia del amparo indirecto y destacamos el procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. ¿Sale? Vamos a ver. Violaciones que se cometan durante el procedimiento. Si en virtud de esta, el quejoso hubiese quedado sin defensa, trascendiendo el resultado de la resolución. Las violaciones que se cometan en este procedimiento administrativo, ¿vale? Aquí
la vamos a hacer valer. ¿Sale? ¿En qué supuesto se considera que se causa una afectación que trasciende el resultado del fallo cuando se afecte un derecho sustantivo contemplado en la Constitución? Muy bien. En el tema de plazos, la maestra Lisbeth nos dice que con una sentencia definitiva condenatoria en materia penal, el plazo para la interposición del juicio de amparo será de 8 años. Muy bien, excelente comentario, maestra. Y en materia agraria, 7 años y contratos del artículo 22 constitucional en cualquier tiempo. Excelente aclaración, maestra. Y eso es un complemento muy importante para esta asignatura. Muy bien, compañeros. Ya vimos otro supuesto de procedencia. Vámonos con el siguiente. Muy bien. Aquí está. Actos de tribunales judiciales y administrativos y del trabajo. ¿Vale? Aquí hablamos de la demanda hasta la sentencia. Pero en este caso nos referimos a actos anteriores y actos posteriores a juicio, después de que se hubiese concluido con el dictado de la sentencia. Aquí va. Anterior, dentro de juicio, posterior. Preparatorios de ejecución. Demanda, sentencia. Actos de ejecución. Materia del amparo indirecto. Recuerden, compañeros, las violaciones que se cometan durante la tramitación de este procedimiento la vamos a hacer contra la última resolución. Por ejemplo, en materia de ejecución, la última resolución sería la resolución, pues el tema de la transmisión del bien en un remate judicial y la respectiva escrituración. Esa sería la última resolución y contra ese procedimiento aquí. Esto es actos que son después de concluido el juicio y antes de que el mismo inicie. Contra la última resolución, estimados amigos. ¿Vamos bien? Ok. Siguiente, por favor. Actos de tribunales de imposible, de difícil reparación, porque se afecta un derecho sustantivo contemplado en la Constitución. ¿Sale? Aquí. Aquí está la tramitación del juicio. Si hay una violación de imposible, de difícil reparación, aunque nos dicten una sentencia favorable, si hay una afectación que será de difícil, de imposible reparación, entonces en el momento que se dé la violación, vamos a tramitar nuestro juicio de amparo indirecto. Muy bien, porque está afectando un derecho sustantivo contemplado en la Constitución y nos va a causar un agravio que será de difícil, de imposible reparación. Muy bien, compañeros. Ok, muy bien, maestros. ¿Qué más nos encontramos en toda esta tramitación del amparo indirecto? Actos dentro o fuera de juicio cuando se afectan a personas extrañas al mismo, ¿sale? Aunque no son parte de la controversia ordinaria, la resolución que se dicta sí les está causando un agravio, compañeros. Y entonces ellos pudiesen agotar un procedimiento ordinario, pero también en el momento que ellos se enteren de la controversia que tienen en su contra, de la resolución que les causa un agravio, tanto dentro de juicio como antes o después de juicio, ellos pueden presentar demanda de amparo
indirecto. ¿Se entiende el supuesto de procedibilidad, compañeros? Ok. También destacamos el tema de las omisiones que realiza el Ministerio Público en la investigación de delitos, en la resolución de desreserva, en el no ejercicio de la acción penal, en el desistimiento y en la suspensión del procedimiento. La persona que considere que se le causa un agravio contra estas omisiones del Ministerio Público podrá presentar la respectiva demanda de amparo indirecto. Muy bien. Destacamos también el amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar competencia para conocer de un asunto. ¿Sale? Se echan la bolita, ninguna asume competencia. Al final de cuentas, esto será materia de amparo indirecto para que el juez de amparo se pronuncie y determine a quién le corresponde la competencia para resolver un determinado asunto que se presente, ¿verdad? Y también destacamos el tema de el amparo contra actos u omisiones y contra normas generales de la Comisión Federal de Competencia Económica, así como del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Muy bien. Todos estos supuestos son la procedencia del juicio de amparo indirecto, ¿sale? Revisamos pues varios supuestos y hicimos un análisis general de cuáles son los algunos ejemplos de cómo se promovería el amparo contra estos actos. Muy bien, compañeros, pues normalmente la demanda de amparo aquí la vamos a revisar en el siguiente sentido. Por ejemplo, aquí presento un formato de la demanda de amparo contra leyes que va a conocer el juez de distrito. Voy a ir haciendo algunos acercamientos para que vayan viendo cómo se va desarrollando la misma. Muy bien, ahí voy. Bien, aquí está. Demanda de amparo, C, juez de distrito, ¿vale? Fulanito de tal, en su carácter de apoderado, que acredita la personalidad jurídica en instrumento notarial que agrega la presente demanda y autoriza a tales personas para que comparezcan en el juicio de amparo, demanda el amparo y protección de la justicia federal. Muy bien. Ok. Después venimos en la demanda de amparo, estimados maestros, con el nombre y domicilio del quejoso, del tercero interesado, de las autoridades responsables, ¿vale? Hay que señalar a cada una de las autoridades responsables y qué es lo que le estamos reclamando a cada una de esas autoridades responsables. Muy bien, me acerco un poco para que le vean más claro, compañeros. Ahí va. El quejoso, aquí lo tenemos, ¿sí? Ya vimos que es la persona física, la persona moral que considera que el acto de autoridad le causa un agravio a sus derechos fundamentales. El tercero interesado, ya vimos que es la contraparte del quejoso en un proceso que gestionó el acto reclamado, que tiene un interés en la ejecución del mismo. Y tenemos a la autoridad responsable, ¿sale? Aquí hay que señalar tanto las ordenadoras como las ejecutoras. En este caso, es un formato de un amparo contra leyes, pero bueno, podría ser de cualquier otra materia. Muy bien, compañeros. Ok. Después de este punto, ya vamos punto 1, 2 y 3. Vámonos al punto número 4, en la cual destacamos
la ley o acto que de cada autoridad se reclama. H Congreso, fulanito de tal, de dicha autoridad se reclama que la aprobación de la ley de Hacienda del Estado vulnera los derechos contemplados en tales artículos. Por lo que respecta al gobernador constitucional del Estado, se reclama la inconstitucionalidad de los artículos fulanito, sultanito, perenganito, ¿vale? Hay que ser muy precisos de qué es lo que le estamos reclamando a cada autoridad. Muy bien, compañeros. Ok. Aquí hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿En orden? Perfecto, compañeros. Destacamos en el punto número 5 los preceptos constitucionales que se estimen vulnerados, la protesta de decir verdad que constituye los antecedentes del acto reclamado y vamos a ir narrando dichos antecedentes. Muy bien. Ok. Nos acercamos y vemos los preceptos constitucionales que se consideran vulnerados por la autoridad. Se consideran vulnerados tales artículos de la Constitución. Y empezamos con la protesta de decir verdad, señalando los antecedentes que constituyen, pues, el fundamento de los conceptos de violación. Y empezamos a señalar cuáles son estos preceptos que consideran que pues, han sido vulnerados por la autoridad. Seguimos con los respectivos conceptos de violación, ¿vale? Y la Corte define el concepto de violación como una relación razonada del quejoso para establecer que determinados actos desplegados por la autoridad responsable, ¿vale? Vulneran un derecho fundamental, ¿sale? Esto es lo que va a reclamar al final de cuentas el quejoso respecto a estos actos que desplegan estas autoridades y que estima se vulneran derechos fundamentales contemplados en la Constitución, contemplados en los tratados internacionales. Vámonos al capítulo de conceptos de violación que tenemos marcado aquí en el punto número 7 y señalamos cuáles son los preceptos que estimamos están siendo vulnerados. Se vulneran tales artículos 14 y 16, se vulnera el artículo 14, se vulnera tales artículos de la Constitución. Posteriormente, si existe un tema de invasión de competencias que causa un agravio al quejoso, entonces verificamos lo siguiente, estimados amigos. Ahí va. Muy bien. Precepto constitucional que contiene una facultad de la federación vulnerada o viceversa. Aquí lo vamos a agregar en este punto nuestros fundamentos de derecho, fundamentos sobre todo de naturaleza adjetiva, para llegar al último elemento. Vamos a acercar este punto. Aquí lo vamos a ver, compañeros. Preceptos constitucional que ha sido invadido, los fundamentos adjetivos de derecho. Aquí los vamos a señalar. ¿Sale, compañeros? Y bueno, finalmente destacamos, compañeros, la solicitud de suspensión del acto reclamado. Ya podrá proceder de oficio o a petición de parte, pero hay que solicitarlo. Y bueno, al final de cuentas, aquí se fundamenta la suspensión del acto reclamado y posteriormente, compañeros, nos vamos a encontrar con la protesta la protesta de buena fe, lo protesto lo necesario. El apoderado de la demanda solicita el amparo y protección de la justicia federal, ¿sale? Que se tengan por exhibido los documentos, que se señale día y hora para que tenga verificativo la audiencia constitucional
pedir a las autoridades demandadas informe previos para el incidente de suspensión e informe justificado para el trámite del amparo en lo principal, y en su oportunidad se le conceda el amparo y protección de la justicia federal. Litigio de buena fe. Protesto lo necesario, protesto conducirme con verdad durante la tramitación del presente juicio, protesto pues que de alguna manera voy a trabajar con ética y con lealtad en el desarrollo del presente juicio de amparo. Muy bien, maestro José Luis, dice ejemplo de procedencia e improcedencia en el juicio de amparo en materia laboral. Muy bien. ¿Listos? Ahorita vamos a entrar entonces, después de toda esta plática, ya a analizar un poco la procedibilidad del amparo indirecto y vamos a ver un poco de algunos supuestos en materia laboral. Muy bien. Hasta aquí vamos bien con aspectos generales del amparo, compañeros. Muy bien. Ok. Ahí vamos. Muy bien. Con la demanda vamos a presentar copias para la autoridad responsable, para el tercero interesado, para el Ministerio Público y en el caso de que solicite la suspensión del acto reclamado. Vamos a ver un caso en particular. Aquí está la tramitación del juicio de amparo. Muy bien, vemos cómo se va dando todo este supuesto. Recordemos que ayer hablamos un poco de algunos aspectos sustantivos en materia de trabajo y también hablamos un poco de la cuestión de el procedimiento ordinario en esta materia. Muy bien, vamos a empezar, compañeros, entonces con el tema de la tramitación del juicio. Empezamos con la presentación de nuestra demanda de amparo. Muy bien. En esta demanda, yo solicito la suspensión del acto reclamado. Si la suspensión procediera de oficio, en el mismo auto que se admita la demanda de amparo, se le dará trámite a la suspensión, cuyos efectos se trasladarían hasta en tanto se resuelva el juicio en lo principal. Eso está muy claro, ¿verdad? ¿Recuerdan algunos supuestos, estimados maestros, de suspensión de oficio en el juicio de amparo? ¿Quién me podría señalar alguno, por favor, compañeros? ¿Cuál recuerdan? Los contenidos en el artículo, los prohibidos por el artículo 22 constitucional. Artículo 22 constitucional. Ok, los prohibidos en el artículo. Detención arbitraria. Extradición. Extradición, aunque en el tema de extradición se concede de oficio, pero sigue cuerda separada, ¿verdad? Pero no de plano, o sea, de plano es sin incidente. Sin y incidente. La incorporación forzosa a Fuerzas Armadas, desaparición forzosa, esos son de oficio y de plano, ¿no? Muy bien. Ok. Los del 15 de la ley de amparo. O del 15 de la ley de amparo. Muy bien. Ok. Y la suspensión a petición de parte, como dice el maestro Edgar, sigue cuerda por separado, ¿verdad? Vamos a llevarlo vía incidental. Y entonces iniciamos con la suspensión a petición de parte. Se concede la suspensión provisional. Posteriormente, en un plazo de 5 días, se señala la fecha para que tenga verificativo la audiencia incidental, pero en un plazo de 2 días, la autoridad debe de rendir su informe previo. En la audiencia incidental se va a resolver si se concede o no la suspensión definitiva. ¿Verdad, estimados maestros? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Recuerden, compañeros, en la tramitación del juicio principal se va a rendir por parte de la autoridad un informe justificado
Muy bien. El tercero interesado puede hacer manifestaciones de la tramitación de este juicio. Las partes, acuérdense, aquí 15 días para la presentación del informe justificado. Se puede ampliar otros 10 días para llegar a 25. Y también tenemos la oportunidad, estimados amigos, de que si lo puede conocer el quejoso antes de la celebración de la audiencia constitucional, pues también estamos en ese supuesto. Se ofrecen pruebas hasta 5 días antes de la celebración de la audiencia constitucional, todo tipo de pruebas con excepción de la confesional, ¿verdad? Si no está presentado el informe justificado, si no están listas las pruebas, se va a diferir la audiencia y en el caso de que estemos listos, se celebra la audiencia constitucional en base a la demanda de amparo con el informe justificado y las pruebas que las partes presentan. El juez de amparo dictará su sentencia en la audiencia constitucional. Sobre esta sentencia, podremos presentar ante la misma autoridad nuestro escrito de revisión, ¿sale? Esta, a su vez, lo va a remitir con posterioridad al tribunal colegiado que corresponda. Muy bien, compañeros. Perfecto. Todos estos es la tramitación del amparo indirecto. Muy bien. Veo que levanta la mano. Ay, perdón, ya lo perdí. Ay, ay. Maestro Edgar, lo escucho. Levantó la mano, ¿verdad? Sí, maestro. Es una pregunta. Porque hablando de pruebas en el incidente, ya nos lo está comentando, pero hablábamos de la suspensión de plano, y ahí refieren que solamente se admite la prueba testimonial, ¿no? Para ese tipo de asuntos. Esa es mi pregunta. ¿Por qué la ley de amparo? ¿Por qué la ley habla de solamente la prueba testimonial como prueba en esta tramitación? Sí, yo creo que si es un trámite de plano, no tendría por qué haberse un incidente, ¿no? En el tema sin incidente no hay necesidad de pruebas. Okay. Y ese es un error que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. En la tramitación del incidente, ¿verdad? No, o sea, no en incidente, para la suspensión de plano, pues, la suspensión de plano, dice que se podrán ofrecer la prueba testimonial. No tengo a la mano la ley de amparo, pero hace esa referencia de que se pueden proponer la prueba testimonial únicamente para ese tipo de asuntos cuando son privación de la libertad fuera de juicio. Pero esa es mi pregunta, pues. Gracias. Okay, muy bien. Vamos a analizarlo, por favor. Alguien que tenga el fundamento para que lo analicemos este comentario del maestro Edgar, por favor. Me parece que es el artículo 143 de la ley de amparo. Lo estoy checando. Ok, siento que, perdón. Perdón, yo tengo que es el 143, la estoy abriendo la ley. 143, no, pero bueno, dice el 143, el órgano jurisdiccional podrá solicitar documentos, ordenar diligencias que considere necesarias a efecto de resolver la suspensión definitiva. El incidente de suspensión únicamente se admitirán las pruebas documental y la inspección judicial. Tratándose de los casos que se refiere el artículo 15 de esta ley, será admisible la prueba testimonial. Muy bien. Para efectos de ese artículo no serán aplicables disposiciones relativas al ofrecimiento y admisión de pruebas en el cuaderno principal. Sí, efectivamente dice, en el incidente de suspensión únicamente se admitirán la prueba documental y la inspección judicial, y tratándose de los casos del artículo 15, será admisible la prueba testimonial. No sé si sea, por ejemplo, también un complemento de que el párrafo segundo habla de que se admiten pruebas documental e inspeccional y adicionalmente en actos del artículo 15
hace mención también que será admisible la prueba testimonial. No sé si sea también un complemento, un análisis gramatical de este artículo. No sé cómo lo ve usted, maestro Edgar. Es que en materia, en el caso del artículo 15, es suspensión de plano y no se requiere amparo. No se requiere, perdón, de incidente. Si no hay un incidente, no hay una necesidad de prueba. Te lo tendrían que conceder de plano y hasta en tanto se resuelva el amparo en lo principal, ¿no? Yo creo que es un error que se ha seguido arrastrando porque esa disposición es desde el 36, ¿no? Bueno, si es que no sé si antes también, pero no entiendo esa parte. Ok, bueno, sí, es que es interesante, ¿no? Porque pareciese que la propia norma se contradice en este supuesto, ¿no? Porque como usted lo maneja, maestro Edgar, pues se supone que si la estamos concediendo de plano, es en este supuesto. Aquí la admito y bueno, pues entonces los efectos de esta suspensión pues serán hasta en tanto no se resuelva el amparo en lo principal. Estoy de acuerdo en el amparo que se sigue a petición de parte y entonces tenemos que abrir la vía incidental. Ahí sí totalmente de acuerdo que tenga que usted ofrecer los medios de prueba conducentes, ¿no, maestro? Sí, no, es una discordancia esa disposición, porque dice que excepcionalmente en tratándose del asunto del artículo 15, procederá la prueba testimonial. En tratándose de esa hipótesis, la suspensión es de plano. Entonces hay una discordancia. Muy bien. Dice la maestra Lisbeth Martínez, en la suspensión de plano se concede en el mismo auto de admisión, exactamente. Y en la provisional tenemos que abrir los cuadernos incidentales y seguir cuerda por separado, ¿verdad? Aquí vamos a darle tramitación a nuestro juicio de amparo. Muy bien, algunos aspectos. Maestro. Sí, lo escucho, maestra. María Guadalupe López Rivera para servirle. Oiga, maestro, ¿no se referirá que cuando es suspensión de plano al admitirse la demanda de amparo, pero cuando habla ya sobre el incidente y se puede desahogar pruebas, es cuando ya, por ejemplo, se va a resolver el amparo en definitiva? Bueno, porque habla del artículo 15 de la ley de amparo que establece los supuestos de la suspensión. Vámonos al artículo 15, por favor, porque creo que es. Ok, habla de los actos que importen peligro de privación de la vida, desaparición, incomunicación, deportación, expulsión, proscripción, destierro, desaparición forzada, prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, incorporación forzosa al ejército de Fuerzas Armadas. El agraviado se encuentra imposibilitado para promover el amparo, entonces lo va a hacer a su nombre cualquier persona, que son los supuestos de procedibilidad son los supuestos bajo los cuales encontramos la suspensión de oficio, ¿no? Es decir, en el mismo informe de admisibilidad, aquí se va a conceder y de alguna manera no sigue una cuerda separada porque aquí de oficio, aquí lo vamos a conceder. De no concederlo, entonces inclusive va a ser materia del recurso de queja, ¿sale? Porque nos encontramos bajo estos supuestos, ¿verdad? Sí. Ok, entonces usted comentaba, maestra, exactamente cómo lo mencionaba, por favor. Así de que, bueno, como son actos que se presumen, o sea, son como actos graves que están prohibidos por el artículo 22, pero por ejemplo, me refiero desaparición forzada bueno, es que se supone, usted pone una demanda de amparo por desaparición forzada, se concede la suspensión de plano, pero ya para resolver en definitiva el amparo, para eso es el incidente de admisión, donde puede ofrecer pruebas porque a lo mejor la persona ya no aparece o algo así y pues ya no tendría como que razón de ser la suspensión de plano en definitiva, aunque sé pues que el amparo se pudiera sobreseer por haber cesado el acto reclamado. No sé si me puede explicar más o menos. Pero usted se refiere a las pruebas que se ofrecen. En el incidente, el que estaba diciendo el compañero, que no entendía por qué, si había una suspensión de plano, porque hablaban de un incidente donde podían ofrecer como la prueba testimonial y cosas así. Ok, pero aunque el tema me suena más dentro de las pruebas que se ofrecen, para la celebración que van a ser objeto de desahogo cuando se celebre la audiencia constitucional.
No sé si, por ejemplo, ahí tenga alguien un comentario. Creo que también levantó la mano. A ver, Sí, maestro. vamos a ver, lo que pasa es que el artículo 143 de la Ley de Amparo se encuentra dentro del título de reglas generales de la suspensión propia del incidente de suspensión. Esto es cuando la suspensión del acto reclamado se solicita a instancia de parte, necesariamente. Entonces, cuando digo que no entiendo, es simplemente es que me parece un absurdo esa incursión de esa disposición, donde hace alusión a los casos del artículo 15 de la Ley de Amparo, porque simplemente en esos casos no se tramita el incidente de suspensión cuando se requiere, cuando la suspensión es de plano. Ahora, como comentaba la compañera, no tiene nada que ver, porque si en el juicio de amparo por desaparición forzada se pueden exhibir ese tipo de pruebas, pero no se abre incidente de suspensión. No sé, maestra María Guadalupe. Creo que Sí. el tema en este supuesto es, si bien es cierto, por ejemplo, la suspensión que se sigue por vía incidental, aquí sí hay una necesidad de las pruebas que van a ser objeto de la audiencia incidental para determinar si se concede o no la suspensión definitiva. A final de cuentas, en esta audiencia incidental, en base a la solicitud de suspensión, en base al informe previo y en base a las pruebas que las partes ofrecieron, se va a conceder o no la suspensión definitiva. Maestra. Sí, Creo que también correcto. ajá. También, por ejemplo, veo que levanta la mano el maestro Eugenio. Lo escuchamos para ver si complementa algo sobre el tema que estamos comentando, maestro. Bueno, en relación a lo de la prueba testimonial en la suspensión de plano, no será por el tipo de acto que están reclamando, que son actos como privativos de la libertad. O sea, que tal vez en el tiempo que se escribió esa norma, no sé, necesitaban que hubiera como un testigo de que efectivamente la autoridad se llevó a la persona. Y acuerdo que cuando se tramitan amparos por desaparición forzosa, el juez de distrito lleva un procedimiento en el cual requiere a las autoridades que probablemente cometieron ese acto y además tiene que investigar a nivel nacional si el quejoso se encuentra privado en alguna prisión, en algún centro médico, en algún centro psiquiátrico. O sea, es un procedimiento, pero la suspensión de plano se va a llevar dentro del cuaderno principal. O sea, va a ir junto con el juicio, o sea, no se apertura el incidente. Ok, es decir, al final, cuando lleguemos a la celebración de la audiencia constitucional, ahí tendrá que resolverse también sobre el tema de la desaparición, como usted menciona, el tema de la testimonial que se presentará, pues respecto a algún informe en un hospital, que se señale pues dónde se encuentra la persona. Esto se va a resolver aquí, en la celebración de la audiencia constitucional, ¿no? O sea, de la testimonial, no sé, también se me hace como algo extraño porque, o sea, coincido con Edgar, como que no le veo el sentido, o sea, que venga esa disposición. Pero, o sea, cuando es de presión forzosa hay un trámite específico que se lleva ante el juzgado de distrito. O sea, voy a ver si encuentro una sentencia que tengo ahí de un juzgado en Guanajuato que fue de eso y que me acuerdo que el juez en el resolutivo sacó algo así como, pues que o entreguen a la persona o sus restos óseos. Ok. Bueno, sí, o sea, tiene mucha razón y creo que si hay una discrepancia, considero que en la propia ley, al solicitar, al decir este tipo de prueba, cuando hablamos de una suspensión, pues que de alguna manera no tiene como tal una audiencia incidental, no tiene una cuerda separada, creo que el punto de este tipo de actos se debe de resolver, como usted lo señala, maestro Eugenio, también en el tema del amparo en lo principal, ¿verdad, maestro? Sí. Sí. Maestra Esmeralda, lo escuchamos, por favor, maestra. Muchas gracias. Sí, un poquito coincidiendo con lo que comentaban Edgar y Eugenio,
En la práctica, en los casos de desaparición forzada, que incluso te mencionan que se pueden, de hecho, se pueden presentar hasta de manera oral por cualquier persona, absolutamente cualquier persona, tenga o no una relación de parentesco con la persona que está en calidad desaparecida. Lo que se hace es que, de entrada, como bien lo decía Edgar por ahí también, y por eso coincido, y ahorita creo que tiene una explicación de ser el por qué todavía se sostiene así. Cuando se tiene ese tipo de casos, directamente desde el auto de admisión se da la suspensión de plano. O sea, esa es una situación. En ese sentido, coincido con Edgar de que este artículo no tiene una razón de ser al hablar de que en los casos del 15 de la ley de amparo se puede también sumar el tema de la testimonial, dado que en la práctica no se utiliza de esa manera, porque no se está hablando de hacer un incidente por cuerda separada, como lo hacemos normalmente, sino que se hace la suspensión de plano inmediatamente a la admisión. Y creo que eso tiene una razón de ser, que es que la ley de amparo ha ido sufriendo diferentes modificaciones, y hay que recordar que en el caso del artículo 15 hay ciertas modificaciones que se fueron realizando. Recordemos que el 22 también ha sido modificado, o sea, el 22 constitucional, que tiene que ver con el 15, se ha ido modificando a lo largo del tiempo. Entonces, la discrepancia que hay, por ejemplo, cuando en los casos de desaparición se quiere por parte del juez de distrito desaplicar esta parte y porción que tiene este artículo para decir por qué no se puede aplicar o por qué no se debe de hacer como un incidente, es algo que se ha venido sosteniendo recurrentemente. Por ejemplo, en los casos que dice Eugenio de González, que es una jueza de distrito, que fue la primera que emitió el tema de desaparición forzada en el país y que llevó a cabo todo un procedimiento como se marcan los estándares internacionales. Pues una de las cosas que hizo primordialmente, este artículo viene arrastrándose desde 1963, 64, que tuvo alguna modificación, no recuerdo ahorita bien la fecha, pero se viene arrastrando. Y lo que se hizo en esta jueza, y que es lo que han estado haciendo en los casos de desaparición forzada, y quiero pensar, porque también está el tema de detenciones arbitrarias, es regularmente lo que se sigue haciendo. Desaplican esta porción porque dicen que es inconvencional. Es decir, por la naturaleza del propio acto, violación grave a derechos humanos, no puede haber ninguna restricción a este tipo de derechos. Lo que hacen los jueces es desaplicar en el acto. Entonces, ¿qué es lo que genera? Desaplican esa porción normativa y dice se hace la suspensión de plano, que es lo que también se puede hacer, recordemos, en otros actos, que no necesariamente están en el 15. Voy a pensar en el tema de otra materia, como es el caso del procedimiento de las parejas de matrimonio igualitario, o que se quieren ver por el tema matrimonio igualitario, por ejemplo. Lo que regularmente se empieza a solicitar y que ha servido como estrategia es que se pide la suspensión de plano desde el inicio. ¿Y qué es lo que se genera? Que algunos jueces están empezando a desaplicar con criterios de la Suprema Corte de Justicia esa porción de abrir una cuerda separada, de abrir el incidente, y qué es lo que hacen, que en el mismo auto de omisión también conceden la suspensión de plano. Pero en esos casos, hay que ponerlo como litigante, porque definitivamente no todos los jueces se van, sino que tienen esta porción que habla de este artículo de que se tiene que llevar por incidente. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con toda esta explicación un poco así como alargada? Es que cuando se trata de suspensión de plano del artículo 15, se hace en el auto de admisión, no tiene nada que ver con la prueba testimonial que se puede llevar a cabo en tanto a la audiencia constitucional que se lleva en el trámite general o en el trámite principal. Esto es así, dado que la naturaleza del propio acto del artículo 15, y como de otros actos que no necesariamente están en el artículo 15, como el que estoy manifestando en matrimonio igualitario, y que ya hay jurisprudencia al respecto, lo que se genera es que esta prueba testimonial se utiliza únicamente, pero para temas de audiencia constitucional, no necesariamente para el tema de poder llevarlo en un incidente y poder llevar a cabo una suspensión provisional, sino que en estos casos del 15 y en otras excepciones, como el que dije, matrimonio, por ejemplo, se hace desde el auto de admisión, y no es lo mismo, y sí contraviene, como lo dice Edgar, no tendría razón de ser, pues. Entonces yo creo que hay varios artículos en la propia ley de amparo que están discordantes, como el tema y que todavía no se entiende, como el tema de la propia desaparición forzada, de que se establece que no es necesario que se vaya a ratificar, por ejemplo, que la persona vaya y ratifique la demanda de amparo, porque nunca va a aparecer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta es una de las excepciones que hay precisamente en la ley y que también se pueden presentar en otros casos. Pongo el ejemplo, el caso de detenciones arbitrarias. Nunca va a acudir una persona
a ratificar si está en detención arbitraria y si tampoco esta detención arbitraria confluye con una desaparición forzada. Entonces creo que se tiene que ver de manera más amplia. O sea, hay muchos aspectos que se pueden ir combinando, no únicamente detención arbitraria, excluye que esta persona que está en detención arbitraria también al mismo tiempo puede estar sufriendo una desaparición forzada. Y como de entrada la persona que va a interponer el amparo dice, es una detención arbitraria porque se lo llevó a la ministerial o se lo llevó a una patrulla de seguridad pública, de todas maneras también en este supuesto lo que se va a valorar es que si nunca ha sido puesto a disposición del Ministerio Público, aunque sí tengamos fehaciente de que fue una detención arbitraria, estaríamos también ante una desaparición forzada y también no es obligatorio que vaya y ratifique la demanda. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando se aplica la ley de amparo, tenemos que verlo de manera holística. Entonces, sí hay artículos que definitivamente se van moviendo y que, como dice en el caso de Edgar, este artículo en específico es un artículo que se viene arrastrando y que por eso en todas las sentencias que tienen que ver con desaparición forzada se desaplica. Y lo dice literal, desaplicamos el artículo tal y se procede a la suspensión definitiva, suspensión de plano desde el auto de admisión. Por ahí me quedo. Ok, excelente. O sea, es lo que a fin de cuentas lo que hacen los jueces de amparo es aplicar un ejercicio de interpretación conforme. Y al final de cuentas se aplican estas disposiciones adjetivas de la ley de amparo que son contrarias al tema de los derechos humanos y que con mucha lógica y con un buen argumento jurídico, maestra Esmeralda, pues usted ha venido señalando las discrepancias que contiene la norma de la materia y que al final de cuentas, debido a tantas reformas, debido a tantos cambios normativos, pues posiblemente no hemos hecho una interpretación armoniosa de la ley de amparo con las distintas reformas que han sucedido, ¿verdad, maestra? Muy bien, excelente comentario y realmente deja, yo creo que muy claro el punto que también nos comentó el maestro Edgar y que viene a complementarse con todos los comentarios que hizo también el maestro Eugenio, la maestra María Guadalupe y todos ustedes que a final de cuentas son cuestiones que nutren bastante al tema de esta asignatura. Muy bien, compañeros, excelente. Qué bueno que comentan todos estos detalles porque son importantes para el conocimiento del juicio de amparo, compañeros. Detalles importantes también con la sentencia de amparo que normalmente vamos a cumplir con estos requisitos que vemos aquí, por ejemplo, el de relatividad de sentencia. Al final de cuentas, solamente lo que se pronuncie en el juicio de amparo va a ser para las partes que lo promovieron, sin hacer ninguna declaración general. El tema de estricto derecho, que por ejemplo, aquí hay un tema muy importante para la materia laboral, porque si hablamos de que se afectan, que de alguna manera la demanda de amparo que promueve el quejoso en materia de trabajo siendo un trabajador, pues bueno, la autoridad suplirá la queja deficiente que se presente en el caso del trabajador, no así para el patrón. La congruencia, la unidad y la exhaustividad que va a hacer que al final de cuentas, cuando el juez de amparo se pronuncie en lo principal, tendrá que resolver en base a la demanda de amparo, en base a la presentación del informe justificado, en base a las pruebas que presenten las partes, en base a los alegatos. Todos estos van a ser los factores que va a tomar en consideración el juez de distrito, el juez de amparo, para dictar su sentencia. Y la sentencia que va a contener estos elementos que a continuación señalamos, estimados amigos, y que destacamos, por ejemplo, el número de expediente, el tema de los resultandos, que al final de cuentas va a ser esa breve exposición de todo lo actuado dentro del juicio, más o menos haciendo un acercamiento general para partir de cuestiones importantes en materia de amparo, en materia laboral. Ahorita mencionamos algunos supuestos, el tipo de amparo, el juez que dicta la sentencia, su secretario de acuerdos, la resolución que está emitiendo, que es una sentencia. Verificamos rápidamente, estimados amigos, el tema de los resultandos, que como señalamos, es una breve narración de todo lo que se actúa dentro del juicio. Continuamos con los famosos considerandos.
Aquí los vemos, compañeros, que van a ser los fundamentos y motivaciones que toma el juez para emitir su fallo, ¿vale? En este caso, pues va a verificar distintos puntos importantes, como por ejemplo, el tema de competencia, el tema de oportunidad para resolver el juicio de amparo, cuestiones que tienen que ver con los principios que rigen el juicio de amparo en general. Destacamos también, por ejemplo, el tema de los puntos resolutivos, que al final estos puntos van a señalar si el juez de amparo concede, niega, sobresee el juicio de amparo, que en este caso se otorga el amparo y protección de la justicia constitucional, se notifica personalmente por conducto del juzgado de origen y bueno, en general, estos son aspectos importantes que quisimos mencionar. Ahorita continuamos con recursos en general del juicio de amparo para empezar con el tema del tema del amparo en materia laboral y sus consideraciones generales, compañeros, haciendo esta breve recapitulación de todo lo que hemos analizado hasta este momento. Muy bien, el tema del recurso solamente mencionaré el recurso de queja y el recurso de revisión, presentando algunos argumentos importantes sobre su tramitación en general, compañeros. Rápidamente, destacamos los recursos. Antes de que procedamos a una pequeña pausa, creo que estos puntos van a quedar concluidos, compañeros. Muy bien, aquí está. Ya hemos concluido el amparo. Aquí está. Muy bien. Aquí está la demanda. ¿Vale? Bueno, le pongo una de la demanda. La presentación del informe justificado. Muy bien. Las pruebas. La audiencia constitucional. Aquí se dicta una sentencia. Vamos a presentar sobre esta sentencia nuestro escrito de revisión. ¿Ok? Plazo, 10 días. ¿Ante quién? Ante la propia autoridad que emitió la resolución que nosotros estamos impugnando. Y esta a su vez, en un plazo de 3 días, lo deberá de remitir al tribunal colegiado de circuito que va a conocer de la revisión. Continuamos. Aquí está, ante la misma autoridad que emitió el acto, esta lo va a remitir al tribunal colegiado, plazo de 3 días. El colegiado recibe los autos, ¿vale? El colegiado, si de determinar que es procedente el recurso, va a turnar a un magistrado ponente y en la audiencia pública se va a dictar una sentencia. Muy bien. Un panorama general, maestros. Panorama general de la revisión y la queja. Ahí está. Panorama general. Tenemos aquí la tramitación del amparo en lo principal. Tenemos aquí con azul la vía incidental. Muy bien. Por ejemplo, de no admitirme la demanda de amparo, de admitirla parcialmente o admitirla y siendo notoriamente improcedente, vamos a presentar recurso de queja. ¿Sale? Si se desecha la demanda de amparo, si se tiene por no presentada, vamos a presentar recurso de queja. Si no le dan trámite a mi suspensión procediendo de oficio o no le dan trámite a la suspensión que se sigue por cuerda separada, recurso de queja. Aquí el cambio va a ser que son 2 días para su interposición.
¿Sí, compañeros? Ok. Después, si no me admiten pruebas, si me las desechan, recurso de queja. Cuando se resuelva, compañeros, antes de la celebración de la audiencia constitucional, un tema de sobreseimiento que ponga fin al juicio, será recurso de revisión. Llegamos a la audiencia constitucional. Lo que se resuelva en la audiencia constitucional será materia de recurso de revisión. La sentencia que se dicte en audiencia constitucional será materia del recurso de revisión. Lo que se resuelva en la audiencia incidental va a ser materia del recurso de revisión. ¿Se entiende, compañeros? Más o menos para tener un panorama general de estos recursos. Recursos de revisión. Estamos en ese punto. Ustedes lo conocen de forma muy importante. Recursos de revisión. Las que conceden o nieguen la suspensión definitiva. ¿Sale? Los acuerdos que se pronuncien en la audiencia incidental. Lo revisamos. Los que modifiquen o revoquen la suspensión definitiva. Bien, las que resuelvan el incidente de reposición de constancias de autos, también tenemos el recurso de revisión. Las que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional y bueno, las sentencias que se dicten dentro de la audiencia constitucional. Procedencia del recurso de revisión. Vamos a recordar, en amparo directo existe la posibilidad de presentar recursos de revisión. ¿Cuál es la excepción en el tema del amparo directo, compañeros? Si ustedes, maestros, lo conocen, ¿cuál es? ¿Quién? Maestro Eugenio, ¿usted levantó la mano? ¿O la tenía con antelación? No, la tenía con antelación, pero son cuestiones de que se interpreta la Constitución o una norma, ¿no? En general. La constitucionalidad. ¿Quién es el último intérprete de constitucionalidad entonces? La Corte. La Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y dónde debo plantear la cuestión de constitucionalidad, maestro? En el recurso. Bueno, en el recurso de revisión, pero aquí viene, déjame lo checo bien para no decir alguna. Porque la cuestión de constitucionalidad debía haber planteado desde el juicio de origen, ¿no? Sí, ¿verdad? Porque ¿qué pasaría, por ejemplo, si vengo a señalar en la sentencia y considero que la norma que regula el acto, pues es contraria a la Constitución? Considero que cuando se dictó sentencia, que hasta cierto punto hay un precepto constitucional que en su momento esta norma pues está infringiendo la Constitución, está siendo contraria a lo que establece la Constitución. ¿Qué pasaría hasta ese momento, compañeros? Por ejemplo, veo a la maestra Esmeralda ahí como con dubitativa. Maestra Esmeralda. No, pues no procede porque se tiene que haber mencionado el tema de la inconstitucionalidad desde el juicio de origen, desde el fondo. Si llegamos hasta el final y queremos meter esa parte, no va a ser procedente. Es decir, tenemos que venirlo arrastrando durante toda la etapa del procedimiento para poderlo justificar al final dentro de la situación del amparo, que es una justo de las excepciones que hay para el tema de que cuando el amparo directo es unistancial. La única forma de que podamos entrar, por ejemplo, la parte de revisión va a ser exclusivamente cuando hayamos puesto elementos de inconstitucionalidad desde el origen del procedimiento. Ok, es decir, aquí va el procedimiento. Vámonos a un procedimiento de la nueva justicia laboral. Aquí usted ya agotó la fase de preconciliación. Aquí presenta su demanda. O sea, aquí lo que usted me indica, que aquí usted ya va a estar planteando la cuestión de constitucionalidad, ¿verdad? Cuando llegue a la sentencia, necesariamente el juez
que resuelva la controversia laboral, tendrá que resolver también sobre la constitucionalidad que usted planteó, ¿verdad, maestra? Necesariamente se tendrá que pronunciar. Al final, Así es. se agota el principio de definitividad y lo que va a ocurrir posteriormente es cuando usted se vaya al amparo directo, que conocerán los tribunales colegiados de circuito, la resolución que se dicte en este amparo directo, subsiste un tema que usted planteó desde un origen, constitucionalidad. Entonces, bajo esta hipótesis, usted me indica que aquí es la excepción al tema de que el amparo directo es uninstancial, porque entonces el asunto lo estoy preparando para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intérprete último de constitucionalidad, pues resuelva, ¿verdad, maestra? Sí. Ok, o sea, es muy interesante porque usted está preparando un tema que vamos a conocer como un litigio estratégico, un tema bien interesante, cómo lo está planteando. Y si la maestra todavía le pusiera un poquito más de caché, de crema a sus tacos, podría inclusive argumentar, maestra, un tema de convencionalidad. Y en ese supuesto, pues planteamos un tema de que posiblemente lleguemos al intérprete último de convencionalidad, que sería, maestra, La Corte. la Corte, ¿verdad? La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien. Maestro Edgar levantó la mano, ¿verdad? ¿O es del anterior? No, es en esta. Sí, maestro, lo he escuchado, por favor. Bueno, entendí que la pregunta fue si el recurso de revisión en amparo directo requería hacer este proceso que ahorita nos enseñó en su presentación y que comentó la licenciada Esmeralda. Yo quiero apuntar, efectivamente es muy importante el litigio estratégico que ella refiere, porque de algún modo va orillando a ese objetivo, pero para la procedencia de recursos de revisión en amparo directo no necesariamente tiene que haber un litigio estratégico. Esto es, recordamos que el juicio de amparo directo se puede reclamar violaciones en proceso, ¿sí? Y violaciones dentro de las provocadas en la sentencia. Uh-huh. Esto es, y si en los conceptos de violación el quejoso en ese momento hace una argumentación de inconstitucionalidad o inconvencionalidad, no comentada durante el proceso, pero sí advertida en ese momento, es válido. Esto es, lleva al terreno del juicio de amparo directo temas de inconstitucionalidad, inconvencionalidad, y con sus conceptos de violación, él mismo está preparando la procedencia de recursos de revisión. Esa sería una opción. Pero también está la opción en que, sin alegar nada de eso, el tribunal colegiado haga una interpretación directa en la Constitución o traiga un tema de esta trascendencia que haga necesaria el recurso de revisión. Luego, entonces, para la procedencia del recurso de revisión en amparo directo, lo que se requiere es que el colegiado haga un pronunciamiento de esta naturaleza o que se abstenga de responder a un cuestionamiento que le fue confrontado en los conceptos de violación. Por eso digo, no necesariamente tiene que prepararse el amparo directo para la revisión. Ok, a ver, interesantes comentarios ha señalado usted. Ya me habló de las violaciones in procedendo, ¿vale? Ya mencionamos el tema que comentó la maestra Esmeralda, de la preparación del litigio estratégico desde acá, desde el juicio de origen, ¿verdad? Ok. Usted me menciona de violaciones injudicando al momento del dictado de la sentencia. Ahí, pues usted plantea una cuestión de constitucionalidad, porque en el momento que está el juez dictando la sentencia, ahí la podemos advertir, ¿verdad? Ahí se advierte esta cuestión y con su argumento lo está presentando. Pero también me plantea que el propio tribunal colegiado de circuito, pues haga de oficio, pues presente esa cuestión de interpretación directa a un precepto de la Constitución, porque al final de cuentas ya estamos ante un tribunal de constitucionalidad. Bajo estos supuestos, estamos en la misma tesitura
de la posibilidad de la presentación del recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La verdad es que con antelación a la reforma en materia de derechos humanos, pocos asuntos en amparo directo llegaban a revisión, pocos asuntos, ¿eh? Ahorita es un fenómeno cada vez mayor el tema de que se presente la revisión. Inclusive ya no parecería tanto una excepción, sino ya es un tema de que los abogados postulantes ya le están entrando a estos debates que ustedes están confrontando y que están perfectamente señalando, estimados amigos, y de eso se trata, ¿no? Al final, todos estos comentarios del maestro Edgar, de la maestra Esmeralda, del maestro José Luis, de todos ustedes, ayudan a complementar todos estos temas tan interesantes, compañeros. Y bueno, de forma general, este es un poco ya para llegar a esta pequeña pausa, compañeros, para que también tomen un alimento. Más o menos vemos lo que contiene un escrito de revisión, ¿verdad? El rubro, el quejoso, el número de expediente, el recurso que estamos interponiendo, que es la revisión, el tema de el proemio, el quejoso que está tramitando el recurso, el domicilio donde va a oír y recibir notificaciones, la solicitud del recurso de revisión, contra qué resolución está emitiendo el recurso. Aquí lo vamos a mencionar, compañeros. Aquí se menciona y bueno, nos acercamos un poco para que vayan viendo ustedes el trámite. Vemos el rubro, vemos el recurso que se está presentando, estimados maestros. Vemos, por ejemplo, el tema de del proemio, el quejoso que promueve, el domicilio donde va a oír y recibir notificaciones. Señalamos rápidamente, compañeros, el tema de recurso de revisión en contra de tal resolución emitida por el juzgado fulanito de tal en materia de amparo. Bueno, rápidamente, compañeros, revisamos los agravios que vamos a señalar en nuestro recurso, ¿sale? Y en este caso nos inconformamos con la resolución que se dictó dentro de la audiencia constitucional, ¿ok? Los puntos petitorios y la protesta de litigio de buena fe en el juicio de amparo. Aquí están los puntos petitorios. Pum. Por lo anteriormente expuesto, tenga por presentado el presente recurso de revisión contra la resolución definitiva, la fecha, quien la dictó, solicito de manera pacífica y respetuosa al H Tribunal que todo aquello que no me sea favorable como quejoso opere la suplencia de la queja deficiente, algo que pudiese ocurrir en materia laboral en favor del trabajador. La protesta del litigio de buena fe y bueno, el recurso de queja en amparo indirecto y su tramitación. Recurso de queja procede contra las que admitan total, parcialmente, tengan por no presentada la demanda de amparo, las que conceden o nieguen la suspensión de plano, las que rehúsen la admisión de fianzas contra fianzas, las que reconozcan o nieguen el carácter de tercero interesado, las que se dicten durante la tramitación del incidente de suspensión, las que decidan el incidente de reclamación de daños y perjuicios, las que se resuelvan en el incidente por exceso de efecto de la ejecución, de acuerdo con se haya concedido la suspensión provisional o definitiva. El primer supuesto creo que es muy claro, compañeros. Nos encontramos bajo la presentación de la demanda de amparo y bajo esta primera hipótesis decimos que no se admite mi demanda de amparo o si se admite de forma parcial. ¿O qué crees? La admitieron, pero no debió haber sido materia de admisión. Recurso de queja. Esto muy clarísimo, ¿verdad, compañeros? Segundo supuesto, la
que conceda, estamos aquí, se debió haber concedido la suspensión de oficio o me negaron la suspensión a petición de parte. Entonces también presentamos la queja. Plazo para su interposición, estimados maestros, será de 2 días. Muy bien. Perfecto. El siguiente supuesto, señalamos las que rehúsen la admisión de fianzas o contrafianzas. Recordemos en el tema de la suspensión a petición de parte, sobre todo cuando se resuelve el tema de la suspensión definitiva. Nos encontramos bajo la siguiente hipótesis. Me conceden la suspensión. Para concederme la suspensión definitiva, el quejoso va a otorgar una garantía. Muy bien. En caso de la posible afectación que le cause al tercero interesado de no ser favorable el juicio de amparo. Si no me otorgan esta posibilidad de caucionar, recurso de queja, o el tercero interesado de tener un interés de que se materialice el acto reclamado, otorga una contragarantía en la cual debe ser suficiente para reparar la afectación que le causa al quejoso en el caso de que el amparo le sea favorable. Si tampoco le conceden esta oportunidad, el tercero presenta recurso de queja. Recurso de queja cuando no me reconozcan dentro de la tramitación del juicio de amparo mi carácter de tercero interesado. ¿Sale? No me lo reconocen. Contra esa resolución me inconformo. Las que se tramiten, se decidan durante la tramitación del incidente de suspensión. A ver, no en la audiencia incidental, durante la tramitación, suspensión provisional, la audiencia incidental. Las que se cometan antes de la celebración será materia del recurso de queja. Muy bien. Ok. Las de el incidente de reparación, de reclamación de daños sin perjuicios, ya hemos concluido con el amparo y estamos ya en la fase de ejecución, o también las que en la suspensión respecto al exceso de efecto de su ejecución. Sustanciación. Para que lo vayamos tramitando, compañeros, lo vemos de la siguiente manera. A grosso modo. Muy bien. Se tramita el recurso de queja, plazo 5 días hábiles, con la excepción que ya señalamos en el caso de las no me conceden la suspensión provisional o no se le da trámite a la suspensión de oficio. Recurso de queja se presenta por escrito ante el órgano jurisdiccional que conoció del juicio de amparo. Se va a enviar al colegiado que deba conocer el recurso. En el escrito se van a presentar los agravios que nos cause la resolución que estamos recurriendo. El órgano jurisdiccional que resuelve del recurso notifica a las partes en un plazo de 3 días para que pues señalen las constancias en copia certificada. Bueno, posteriormente vamos a remitir, se envía el escrito del recurso de revisión, se da copia de la resolución sobre el informe de la materia de queja, la resolución en caso de amparo directo, pues de alguna manera nos encontramos bajo el supuesto de que el órgano jurisdiccional pues tenga que suspender el acto. Recuerden que se va a conceder la suspensión de plano en el auto que admita la demanda. En caso de que resulte fundado el recurso, se dictará una resolución y pues puede ordenar el tema salvo que se trate de la reposición del procedimiento. Ya vámonos a descanso solamente con esta cuestión. ¿Qué contiene nuestro recurso de queja? Vemos el recurso que estamos promoviendo, el proemio, la parte que está presentando el recurso, el domicilio donde va a oír y recibir notificaciones, va a designar a
a personas que están autorizadas para comparecer a este recurso, la solicitud de recurso, sobre qué resolución está recurriendo, los agravios que consideramos se nos causan y que son materia de este recurso, la notificación, disposiciones legales que fueron vulneradas, los conceptos de violación. Agregamos un poco más de cerca nuestro trámite, el proemio, la solicitud de la queja, el auto que estamos recurriendo. Rápidamente, compañeros, los agravios que estamos haciendo valer en el presente recurso. Ahí los vemos. En este caso señalamos falta de notificación, el tema de disposiciones legales violadas, los respectivos conceptos de violación. Muy bien. Seguimos con el tema de los agravios y señalamos los puntos petitorios por todo lo anteriormente solicitado. Sé juez, pues tenme presentado mi recurso de queja contra tal auto, que aquí señalo el domicilio para oír y recibir notificaciones para la tramitación de este recurso. Y bueno, compañeros, pues prácticamente respecto a esto, cerramos con la protesta de litigio de buena fe, protesto lo necesario y bueno, siendo las 11:06 de la mañana, estimado maestro, pues entonces procedemos a los alimentos para que no se me vayan a cansar un poco. No sé, Sandy, ¿tenías algún comentario o quieres que lo veamos ahorita regresando? ¿No? Muy bien. Mi estimado maestro, entonces, son 30 minutos. ¿Cuántos minutos me dice usted, maestro? Sí, serían 30 minutos, nos vemos a las 11:36. 11:36, ya para llegar a los últimos puntos que vamos a revisar y vamos a empezar a verificar tramitación de amparo directo, tramitación de amparo indirecto, materia del trabajo, y veremos un poco de tema de jurisprudencia y litigio estratégico en materia de amparo, y prácticamente llegamos a la conclusión, mi estimado amigo. Muy bien, maestro, entonces ahorita continuamos. Muchas gracias a todos. Recuerden no poner ya su nombre ni la palabra presente para no saturar el chat, por favor. Sería el pase de lista al final de la clase. Buen provecho a todos. Buen provecho. Disfruten un buen cafecito, un buen pancito. Ahorita continuamos. Gracias, compañeros.